Cuando era joven iba a la universidad donde estudiaba Derecho y para pagarme los estudios trabajaba antes y después de ir a la universidad. Uno de estos trabajos era ir a limpiar un pabellón deportivo en la madrugada antes de ir a estudiar. Me levantaba todos los días a las 6 de la madrugada para ir a limpiar el pabellón que estaba a las afueras de la ciudad. Una de las cosas por las que me levantaba tan pronto, aparte de por el poco tiempo que tenía, era porque esa zona era muy peligrosa y había muchos delincuentes rondando por ahí, por eso es por lo que iba en la mañana ya que todos a esa hora están durmiendo. Al llegar al pabellón tenía que darme prisa y no estar dormido para dejarlo todo limpio. Primero barría la entrada y el largo pasillo que conducía hacia la cancha, luego los baños para el público y por último los vestuarios que dejaba lo último por siempre era lo que estaba más sucio. En esa época los jugadores de los principales equipos de fútbol sala y balonmano de la ciudad iban a entrenar allí por lo que tenía que dejarlo todo extremadamente limpio para que no se quejaran. Muchas veces, aunque el propio vestuario en sí daba mucho asco, lo que realmente era lo más asqueroso de allí eran los baños porque la gente es muy despistada y siempre se les olvidaba jalar de la cadena, dejando muchas veces la orina y la mierda por todas partes. Las duchas no estaban muy sucias, pero siempre habían tirados por el suelo pegotes de gel de ducha y champú y de vez en cuando también había una sustancia viscosa y transparente que parecía una especie de crema hidratante. Como no tenía mucho dinero para comprarme esas cosas, cada vez que veía un poco de esa sustancia en el suelo, lo cogía con los dedos y me lo pasaba por la cara para tener una piel hidratada y sana. Un día de tantos llegué al pabellón, y me encontré con la puerta abierta. Esto nunca había pasado así que más tarde llamé a mi jefe y este habló con el conserje que era el encargado de cerrar las puertas por la noche. El conserje era un anciano que ya chocheaba y lo más lógico era pensar que se hubiera olvidado de cerrar la puerta. Desde ese día empecé a oír ruidos extraños, pero al ser las canchas un sitio abierto había mucho eco y no sabía de dónde venían aquellos ruidos. La mayoría de esos ruidos eran gemidos y sollozos. Cuando más los oía era cuando limpiaba los baños para el público en general, oía murmullos y pasos. Comenté esto a mi jefe, pero este no me hizo ningún tipo de caso. Aún recuerdo la sonrisa de burla que soltó. No te preocupes, seguro que es porque madrugas mucho y duermes poco, me dijo. Pasó el tiempo y llegaron las vacaciones de primavera. Como no tenía clases, aprovechaba para no madrugar tanto y levantarme a una hora más normal. Ahí fue cuando conocí a los jugadores de fútbol sala que iban los lunes y miércoles y los jugadores de balonmano que iban los martes y jueves. A diferencia de lo que pensaba en un principio, los jugadores eran personas agradables y nada antipáticos. Uno de ellos fue el que me dijo que eso que pensaba que era crema hidratante no era eso, sino yogurt natural. Me dijo que algunos solían comer mientras estaban en las duchas porque luego tenían que ir a clases u otro trabajo que tenían. Lo raro fue que a pesar de que esa semana estábamos de vacaciones y no había clases aún seguía habiendo en suelo de las duchas aquella sustancia que supuestamente era yogurt. Igual es que simplemente les gustaba comer yogurt en la ducha y ya. Uno de los jugadores me preguntó que si había notado algo raro allí cuando estaba limpiando. Le dije que sí y le conté todo lo que pasaba allí. El tipo se sorprendido y se asustó a la vez. Él me dijo que como mucho solo había habido algunos robos en los vestuarios. Continuó diciendo que muchos jugadores se habían quejado porque muchas de sus cosas que dejaban en los vestuarios desaparecían y como no había cámaras en los vestuarios no se podía encontrar al ladrón. Aquel tipo me siguió diciendo que como eran robos de cosas sin importancia y con un valor bajo, los jugadores no tomaron medidas como llamar a la policía, y supusieron que el ladrón era uno de ellos por lo que empezaron a llevar solo cosas imprescindibles y nada más. Una de las cosas que más me sorprendió cuando iba allí en vacaciones era que muchos jugadores se iban a casa sin ducharse, siendo las duchas muy grandes y espaciosas no era algo normal. Solo se duchaban el capitán del equipo y 2 jugadores más. Pregunté esto a algunos jugadores y nadie me dio ninguna respuesta. Seguro eran personas muy recatadas y tímidas y preferían ducharse en casa. Las vacaciones pasaron y volví a mi vida de siempre, levantarme a las 6 y estar allí 2 horas limpiado para luego ir a la universidad, llegar rápido a casa, comer algo en tiempo récord y luego ir por la tarde a trabajar de camarero en un bar del centro. Luego volvía a casa a las 12 y me quedaba dormido mientras estudiaba.
hasta que un día en el pabellón mientras limpiaba los espejos del baño, pude ver por el reflejo como un tipo con una pinta muy rara me estaba observando fijamente, no pude evitar cagarme de miedo y pegué un grito, y cogí la escoba como arma y me puse en alerta, el tipo seguía mirándome, noté cómo se le caía la baba, o era un depravado o un retraso mental o las dos cosas, estaba muy delgado, medía unos 1,90, estaba completamente vestido de blanco y aparentaba unos 20 y pocos años, el tipo ni se inmutaba hasta que de repente empezó a agitar la mano de un lado a otro en señal de saludo, noté que le faltaba la mitad del dedo del medio y además vi una sonrisa macabra en su rostro, justo en ese momento le llamaron. Rocky, ven aquí, oí. El tipo se fue corriendo gritando wow wow, era algo muy bizarro y tenebroso, tenía una forma muy peculiar de correr, el hijo de puta. Salí detrás de él, hacia el pasillo para ver dónde se dirigía y quién le había llamado y vi cómo iba corriendo hacia una mujer y un hombre que también iban vestidos de blanco, la mujer y el hombre aparentaban tener la misma edad más o menos, unos 50 años, el hombre iba igual vestido que el chico llamado Rocky, tenía poco pelo y muchas canas y era de estatura media. La mujer llevaba puesto un camisón, iba completamente descalza y noté que tenía la barriga hinchada, como si estuviera embarazada, pero ¿cómo era esto posible si aparentaba tener como 50 años? Rocky empezó a lamerle la cara a la mujer y ésta le cogió del hocico y lo besó apasionadamente, parecían animales, era algo asqueroso y sin ningún tipo de sentido, el hombre mayor que se quedó mirando, empezó a aplaudir y saltar, estaba completamente asqueado y aterrorizado, estaba viendo con mis propios ojos a tres mentes enfermas disfrutar de lo lindo. Los tres me quedaron mirando, y Rocky me incitó a unirme a ellos con una señal de dedo. Como no sabía si eran o no peligrosos, no tuve otra opción que salir corriendo. Llamé a mi jefe y él se encargó de llamar a la policía. Cuando los polis llegaron, lo primero que hicieron fue ir a ver las cámaras para ver si encontraban algo sospechoso, pero estaban todas apagadas, el hijo de puta del conserje se le había olvidado encenderlas, les di una descripción de las personas a la policía y ellos dijeron que iban a abrir una investigación. Estuve unos días sin ir a limpiar el pabellón, y un par de días después me llamó mi jefe y me dijo que la policía no había encontrado nada. Aunque seguía asustado por lo ocurrido, no tuve otra opción que volver a ir a trabajar porque necesitaba el dinero. Le pedí a unos amigos que, si querían acompañarme, pero nadie quería levantarse tan pronto. Cuando volví a limpiar noté que faltaba un nido de pajaritos que habían entrado por uno de los ventanales. Como era una zona marginal, muchos niños que jugaban allí tiraban piedras a las ventanas y es por eso por lo que las ventanas estaban rotas. Cuando limpiaba los pasillos vi algo extraño en el suelo, cuando me acerqué vi uno de los pajaritos sin cabeza, fue una imagen traumatizante, pero lo que más me asustó fue que aún le seguía saliendo sangre del agujero. De un momento a otro me cogieron por la espalda los dos tipos mientras que la mujer se acercó por delante, tenía uno de los huevos del nido en la mano derecha, lo rompió y sacó el feto a medio desarrollar del pajarito, solo tenía unas cuantas plumas, un pico pequeño y le faltaban los ojos, los dos tipos me tenían inmovilizado, uno de ellos me cogió por la boca con intención de abrírmela, estaba completamente sometido, cuando pudo abrirme la boca, la mujer me metió el feto en la boca y no paró hasta que estuvo segura de que me lo había tragado del todo, la mujer se levantó el camisón y empezó a sobarse su barriga embarazada, me soltaron y se fueron corriendo y riéndose a la vez. Me levanté y fui corriendo directo a la comisaría a denunciar lo ocurrido, los policías no me creyeron e incluso se rieron en mi cara, me tomaron por un loco y me dijeron que si volvía a venir con tonterías y mentiras me encerrarían unas horas. Me fui conteniéndome las lágrimas para que no me vean llorar, cuando salí de la comisaría llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. Ese día me encerré en casa y no salí durante una semana entera. Tiempo después vi en las noticias que cerca del pabellón encontraron a una mujer gritando y llorando porque le habían robado a su bebé. Las noticias decían que la mujer se despertó sin su bebé en la cuna y cuando salió de su casa para ir a denunciar la desaparición, encontró en su puerta el cadáver de un bebé recién nacido. Como la cosa se había puesto seria, la policía se puso en serio a investigar el caso y se enteraron que en un manicomio de los alrededores se habían escapado tres locos, eran una pareja con su hijo, hasta el día de hoy nunca les encontraron, ni a ellos ni al bebé robado.